La incredulidad en el ser humano le impide poder hacer efectiva la salvación consumada por el Señor Jesucristo. La incredulidad en el ser humano le impide poner fe en la obra de salvación. ¿Cuál es la obra de salvación? El mensaje del Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, está en 1 Corintios 15 del 3 al 4. Es el Evangelio que el ser humano debe creer con fe, poner fe en esta obra de salvación, en la obra de sustitución. La incredulidad en el ser humano le impide poder hacer efectiva la salvación consumada por el Señor Jesucristo, porque la incredulidad es dureza del corazón. El Señor ha dicho estas palabras en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es una advertencia terrible para la incredulidad en el corazón del ser humano. Incredulidad es dureza, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5, una advertencia. Atesoras ira por tu dureza, ira para ti mismo por la dureza de tu corazón. El que creyere y fuere bautizado, el que creyere con fe en la obra de sustitución, que creyere en el Evangelio, ese será bautizado, porque ese es el que va a ser salvo. En el momento que la persona oye el Evangelio, lo entiende, lo cree, inmediatamente esa persona pasa por la puerta estrecha que es el Señor Jesucristo. Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Mas el Señor ha dicho, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, ahí está la advertencia, será condenado. Usted no será condenado por los pecados que usted está cometiendo hoy, ni por lo que cometió ayer, ni por lo que va a cometer mañana, porque los pecados suyos ya fueron quitados. Judicialmente ningún pecado le condena, la Escritura lo dice en Colosenses 2, 13 y 14. Perdón penal para el alma de usted, porque los pecados ya fueron perdonados. La incredulidad es la falta de fe en el ser humano hacia la obra de sustitución, con la que nosotros fuimos salvos hace 2000 años. Usted ya no será condenado por los pecados, porque los pecados no existen para condenación, sino por la incredulidad que hay en su corazón. Esa incredulidad por la cual el Señor advierte, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La incredulidad le impide al ser humano poner fe genuina, con certeza, en la obra de salvación. No son los pecados los que condenan. Cuando usted se muere y va al infierno, usted no va al infierno porque usted es pecador, porque usted pecó. No, usted pecó una sola vez, quedó condenado. Pero Cristo vino y se puso en la cruz y lo salvó a usted, porque usted no se podía salvar. ¿Por qué el Señor vino a ponerse en esa cruz? Porque usted quedó condenado con un solo pecado, y el pecado se paga con la muerte del alma. Y Ezequiel 18:4, un decreto condenatorio, dice, el alma que pecare, esa morirá. Y usted ya pecó. Y yo también, quedamos condenados. Mas Cristo vino y se puso en la cruz en sustitución del alma de nosotros. El alma de Cristo en vez de nosotros. Él en vez de nosotros. Él en vez de nuestras almas, sustituyendo nuestras almas. Juan 10, 17 y 18 lo dice la Escritura, que el Señor lo prometió, lo cumplió y nos hizo salvo de las condenas a muerte eterna al lago de fuego. Entonces, la incredulidad impide que usted le ponga fe a esta obra, al Evangelio, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15 del 3 al 4. Este es el Evangelio, el cual nosotros tenemos que ponerle fe en nuestro creer, porque no es creer, sino creer con fe en la obra de sustitución. Porque creer, puede usted creer en vano y no pasa nada. Con creer usted no hace efectiva la salvación. Usted tiene que ponerle fe a su creer a la obra de salvación para que usted pueda hacer efectiva la salvación consumada en la cruz y escape del infierno. De manera que la incredulidad es lo más terrible que puede tener el ser humano, porque esa le impide escapar de lo que se viene, escapar del infierno, escapar del juicio condenatorio, escapar de la muerte eterna en el lago de fuego. Muerte para el alma, separación de Dios. Nunca más Dios, abandono
de Dios, eternamente y para siempre. De manera que la incredulidad en el ser humano es terrible, porque la incredulidad le impide al ser humano poder hacer efectiva la salvación consumada en la cruz por el Señor Jesucristo, que con un alto costo lo pagó para que nosotros quedáramos exentos de los pecados que nos condenaron, para que nosotros ya la ley no nos demandara muerte, para que los decretos condenatorios Ezequiel 18:4 y Romanos 6:23 no se dejen caer sobre nuestras almas cuando nosotros cometemos más pecados, porque con un solo pecado ya se dejaron caer esos decretos sobre nuestras almas. Mas Cristo vino y se puso en la cruz del Calvario, como lo dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Allí en la cruz el Señor nos dio vida eterna para nuestras almas. Nos libró de las condenas a muerte eterna que tenían nuestras almas. Nos dejó exentos de los pecados que nos condenaron. Ahora, por ningún pecado, y esto debe quedar claro, por ningún pecado que un ser humano cometa en este mundo, ya nunca más judicialmente lo condenará. Ya no hay pecado que condene. Ahora, ¿seguimos pecando? Sí. Y si los pecados, usted se preguntará, y si los pecados ya fueron quitados, ¿por qué entonces yo sigo cometiendo pecado? Porque tenemos las inmundicias en la carne. No nos han sido retiradas las inmundicias de la carne y vamos a seguir pecando porque somos pecadores y eso es lo que vamos a hacer. Pecados. Seguimos pecando, pero judicialmente los pecados ya no nos condenan nunca más. Porque si la Escritura dice que los pecados ya quedaron perdonados, Colosenses 2, 13 y 14, yo debo creerlo. Si el Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, el por significa que Él fue en vez de usted, en vez de mí, en vez de todas las almas, en sustitución de todos nosotros. Todas las almas quedaron sustituidas en la cruz porque Cristo se puso voluntariamente a pagar por nuestros pecados. Nosotros no tenemos que pagar por nuestros pecados a menos que en nosotros exista hasta el día de nuestra muerte la incredulidad, porque la incredulidad es lo que impide al ser humano hacer efectiva la salvación consumada en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo y escapar del infierno, porque ya fuimos salvados, ahora tenemos que creerlo. Y si no lo creemos, significa que morimos en incredulidad. Y si morimos en incredulidad, vamos a pagar por nuestros pecados, porque el Señor lo dijo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es una advertencia en Juan 8:24 hecha por el mismo Señor Jesucristo. No son palabras mías, usted lo puede corroborar en la Escritura. Juan 8:24, el Señor lo dijo. Si usted no cree que Cristo ya pagó por todos los pecados de usted, usted pagará por los pecados de usted. ¿Usted cree que Cristo murió por los pecados de usted? El Evangelio dice que sí. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. De modo que la incredulidad en usted es lo que lo va a llevar al infierno y de ahí ante el gran trono blanco y después lanzado al lago de fuego por incredulidad. Por incredulidad usted va a comparecer en el juicio. Por incredulidad usted será lanzado al lago de fuego. Por incredulidad al morir usted se va al infierno a pagar en tormento provisorio y después el juicio. Por incredulidad, no por los pecados, porque los pecados ya fueron quitados del mundo por el Señor Jesucristo. Él fue nuestro Cordero. Él fue nuestra ofrenda expiatoria por el pecado. Él pagó por todos los pecados para que nosotros no tengamos que pagar por nuestros pecados. Pero si nosotros no creemos el Evangelio, no ponemos fe en la obra de salvación, entonces nosotros pagaremos por nuestros pecados. Y si usted no cree, usted pagará por los pecados de usted, por no haber creído.